Bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof Iván HC. Esta vez traemos un tutorial explicando lo que es funciones y gráficas trigonométricas, también con razones y proporciones trigonométricas. Entonces, si no quieres perderte los videos que se vayan subiendo al canal, solamente tienes que suscribirte y darle al me gusta. También nos puedes seguir por la plataforma de Facebook con el mismo nombre. Entonces, sin cansarles más, empezamos. Vamos a trabajar lo que son con funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Bueno, entonces aquí tenemos la circunferencia, donde nos están mostrando detalladamente lo que es la abscisa y la ordenada, ¿no? Aquí está la abscisa y la ordenada. Entonces, en este caso, ¿de dónde vienen, de dónde surgen las preposiciones, los métodos, ¿no? Todas las fórmulas que se van a llegar a utilizar aquí en trigonometría. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cabe recalcar que las tres funciones importantes son seno, coseno y tangente. Las que vemos aquí son sencillamente las inversas, ¿no? Entonces, en base a esto, donde dice el teorema de Pitágoras, es donde surge todo este compendio de fórmulas. ¿Listo? Entonces, para ello tenemos que saber, por ejemplo, a qué es igual un seno, ¿no? Un coseno, una tangente. Entonces, para ello vamos a profundizar más sobre el tema en base a lo relacionado aquí en el texto, ¿no? Nos dice aquí, primeramente, obviamente que están trabajando en el eje de coordenadas cartesiano, ¿no? ¿Ya? Donde tenemos un primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y un cuarto cuadrante, ¿ya? Dentro del primer cuadrante, ¿no? Podemos observar, fíjense que si el seno, ¿no? La función seno va a estar con signo positivo, puede estar con signo negativo, ¿no? Fíjense, esto en referencia a lo que teníamos el gráfico aquí, por ejemplo, ¿no? Donde nos dice que seno es esta recta, coseno sería esta recta, ¿ya? Que está trasladada igual de esta manera. ¿Listo? Entonces, con ello vamos a identificar los signos positivos y negativos de las funciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco más abajo, donde nos menciona lo que es la función seno y coseno en cada cuadrante, ¿no? Aquí está, vamos a detallar aquí para que se pueda llegar a entender más adelante. Función seno, cuando va arriba, siempre es positivo. Coseno también está viniendo desde el origen hasta el lado derecho, positivo. Lo mismo, vamos a ver ahora en el segundo cuadrante. Seno sigue siendo positivo porque sigue yendo hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa con coseno? Coseno está yendo desde el origen, desde el punto de origen hacia el lado izquierdo. Eso quiere decir que está yendo hacia el negativo. Ahora, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, fíjense, seno está yendo hacia abajo, es negativo. Coseno de la misma manera sigue yendo hacia el lado izquierdo y también es negativo. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Coseno, o en todo caso seno, sigue yendo hacia abajo, es negativo. Y coseno estaría yendo ya hacia la derecha, donde se convierte en positivo. Entonces, más o menos con esto es lo que se origina la función de las funciones trigonométricas, ya sea con sus signos, ¿no? Ya sean positivos o negativos. Continuando, también aquí hace énfasis, pero en este caso ya está trabajando con tangente, la recta tangente, ¿no? Que está su cotangente, y la tangente estaría aquí está, tangente. Entonces, donde se llegan a unir, ¿no? Seno, esta es la recta seno, la recta coseno, donde se llegan a unir, pero hacen referencia a digamos, al diámetro de esta circunferencia, donde se tendría que alargar, ¿no? Lo que es el diámetro para llegar a la tangente, donde tangente tiene que pasar al ras, digamos, así como se está viendo sobre el círculo, la circunferencia, ¿ya? Bueno, entonces todo esto para qué sirve, enseguida lo vamos a ver. Aquí vamos a ya tratar de ordenar todo esto
¿ya? Pero en esta primera actividad nos dice: en el plano cartesiano grafica en el cuadrante que pertenecen los siguientes ángulos, digamos el menos 85, ¿en qué cuadrante pertenece, no? Este menos 85, el 75 grados, esto 10 pi sobre 9 radianes, eso tenemos que convertirlo. Si quieren graficar en la circunferencia, tienen que convertirlo en el método, en el sistema sexagesimal, lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo, sexagesimal, para poder identificar en qué cuadrante están los ángulos, ¿no? Eso es solamente tratar de hacernos ayudar con el transportador, no hay ninguna complejidad en este caso. Ahora, en esta siguiente actividad también nos están nombrando, digamos, para qué nos sirve un oscilógrafo, sismógrafo, ¿no? Todo eso para qué sirve, cómo funciona, ustedes tienen que investigar. Es como una tarea de investigación que lo van a hacer en su respectivo cuaderno, o también pueden hacerlo en el cuaderno de lecciones, ¿no? Continuamos. Tenemos la gráfica de funciones trigonométricas y sus propiedades periódicas. Vamos a ver aquí los fenómenos ondulares. Esto más que todo hace referencia, digamos, en base a las rectas seno, coseno, tangente. Se empiezan a trabajar con los movimientos ondulatorios. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más abajo. ¿Ya? Todo esto es la teoría que sí debería conocerse. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está. Esta es la curva sinusoide que hace común a lo que es seno. ¿Ya? Entonces nos dice, a ver, periodo. Por sentido común ya se tiene una idea del concepto de periodo de una función. Por ejemplo, si en un jueves se le pregunta qué día de la semana será dentro de 15 días, su respuesta será viernes. Esto haciendo énfasis a lo que es el futuro, ¿no? Pronosticar qué es lo que va a suceder, ¿no? Esto es lo que va a suceder aquí. Más adelante se está explicando cómo se trabaja con esta curva, que viene prácticamente de esta circunferencia. Todos estos datos que están en la circunferencia de la misma manera están aquí expresados. ¿Ya? Más adelante vamos a verlo. Esta es la curva cosinusoide, que también hace referencia a los valores de coseno, tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos los datos, ¿no? ¿Listo? Entonces nos dicen las funciones seno y coseno son funciones periódicas, o sea, son crecientes y decrecientes. De periodo 2pi, o sea, de una vuelta entera, que sería de 360 grados. Y se comportan en una forma uniforme en cada cuadrante, asumiendo valores entre menos 1 y 1, positivo, ¿no? Entonces seguimos aquí. Obviamente aquí, cuando nos alcance el tiempo, vamos a trabajar con este programa GeoGebra, que solamente es una aplicación, un programa que nos sirve para graficar lo que son las curvas de seno, coseno, tangente, ¿no? Donde se las puede realizar, como lo podemos ver aquí. Ya solamente necesitamos la ecuación, así como se puede ver aquí, y según la ecuación podemos ir graficando lo que son sus gráficos, ¿no? Continuamos y finalmente aquí estamos viendo lo que es la curva tangentoide en función de tangente, ¿no? Nos dan los dominios, la gráfica en eje Y, ¿no? Todo esto. Aquí esto es más que todo es la función cotangente, o sea, su inversa de tangente. Por eso es que viene en este sentido, ¿no? Fíjense que la curva tangente va, digamos, en un sentido derecho, por así decirlo, mientras que esta curva viene en el sentido izquierdo. ¿Ya? Solamente su inversa aquí, y lo mismo está en esa aplicación, el programa GeoGebra. Están trabajando, digamos, con una ecuación para graficar, ¿no? Como se puede ver así. Continuando, son aquí, como se puede ver, estamos viendo con la función secante y la función cosecante. ¿Ya? Las inversas de seno y coseno. Listo. Prácticamente todo lo que nos está mostrando aquí es la teoría, ¿ya? Cómo se grafica, de dónde viene el origen y el principio, ¿no? Cuáles son los métodos, las metodologías que se debe implementar. Por ejemplo, la aplicación de GeoGebra en digamos, ahora en la actualidad, ¿no? Con las TICs, para poder que el estudiante
llegue a tener un conocimiento adecuado en base a los gráficos de cada ecuación, ¿no? Con cada función trigonométrica. Continuando, eso es hablando de las funciones trigonométricas. Ahora vamos a hablar del teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, valga la redundancia aquí, en el teorema de Pitágoras, del teorema de Pitágoras de ese triángulo rectángulo es de donde nace lo que es seno, coseno, tangente, con esas propiedades que se van a demostrar, ¿no? Aquí sabemos muy bien que el teorema de Pitágoras sí o sí solamente se puede aplicar en un triángulo rectángulo, como podemos observar, ¿ya? Donde el lado más largo llegaría a ser la hipotenusa y los lados más cortos llegarían a ser los catetos, ya sea opuesto o cateto adyacente. Continuamos. Cuando trabajamos o hacemos referencia al teorema de Pitágoras, hacemos referencia a esto. Nos dice la hipotenusa, ¿ya? La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿ya? Eso se está plasmando aquí. Como se puede ver, aquí está. Hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. La suma de los catetos elevados al cuadrado. Esta es la fórmula, ¿ya? Entonces, en base a esa fórmula es que se trabaja en un triángulo rectángulo para hallar lo que son más que todos sus lados. Los lados, ¿ya? Digamos, si yo ya quiero trabajar partiendo de un lado y de dos ángulos, ¿no? Saber todas las partes de un triángulo, necesitaría hacerme ayudar sí o sí con funciones trigonométricas. Entonces, para ello, aquí vamos a hacer referencia solamente al teorema de Pitágoras. Nos fijamos cuál es la hipotenusa, 10, ¿no? Uno de los catetos es 8 y el otro cateto es A. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Tenemos que tomar en cuenta que tal vez lo están trabajando de otra manera, ¿no? Pero de la misma manera hace referencia. Lo voy a trabajar aquí, ¿ya? Para que podamos identificar con lo que se ha planteado en el texto. Me decían, primeramente, la hipotenusa es elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está, la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos elevados al cuadrado. En este caso voy a agarrar al 8 y lo voy a elevar al cuadrado, más un cateto que no conozco. Aquí está el cateto A. Como no conozco, se mantiene con su letra A elevado al cuadrado. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que han hecho aquí? Solamente han despejado la incógnita. Entonces, este 8 elevado al cuadrado lo han pasado al siguiente miembro. Aquí está. Lo han llevado al otro miembro. Aquí está. Una vez hecho ello, para despejar el cuadrado que tenía la letra A, han aplicado raíces, ¿no? Raíz al primer miembro y raíz al segundo miembro, es de donde viene todo eso. Y con eso llegarían al resultado que sería, ¿dónde está? A tendría el valor de 6, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso van a hacer referencia en torno a este ángulo, tomar en cuenta. Están tomando este ángulo para nombrar seno, coseno y tangente. A ver, vamos a tomar en cuenta el mismo ejemplo del texto. Nos dice seno del ángulo alfa. Seno tenemos que recordar siempre que es opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería seno de alfa, la letra A sobre la letra B. Letra A sobre la letra B. Entonces sería 6 sobre 10. Ahí está. Obviamente que aquí lo están ya simplificando, ¿no? Ahora la siguiente función, que sería coseno. Coseno del ángulo alfa sería cateto adyacente, este cateto adyacente sobre hipotenusa. Letras C sobre B. C sobre B. Ahí está. Se emplazan con los datos numéricos. 8 sobre 10. 8 sobre 10 simplifican y ahí tienen ya lo que es el coseno de alfa. Continuando, ahora tangente de alfa, que es igual. Tangente de alfa llegaría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya no se le toma en cuenta la hipotenusa. Entonces va a ser la letra A sobre la letra C. Reemplazan, simplifican y ahí está. Ahora, si quieren trabajar con sus inversas, es lo mismo, solamente tenemos que invertir, ¿no? Fíjense, cosecante llegaría a ser el opuesto de seno. ¿Ya? Entonces, si aquí tengo 3/5, aquí tendré 5/3. Nada más. Secante es la inversa de coseno. Si aquí tengo 4/5, aquí tendré. Aquí en el texto cabe recalcar que está mal.
ya tendría que ser 5 cuartos, 5 cuartos, ¿no? Ahí está, 5 cuartos, porque la mitad de 10 es 5, la mitad de 8 es 4. Ya, esto tomarlo en cuenta. Esto está mal, lo van a corregir ustedes. Listo, aquí tendría que ser 5 sobre 4. Ya, luego vamos a tomar en cuenta lo que nos dice cotangente. Cotangente es la inversa de tangente. Entonces, si aquí tengo en tangente tengo 3 cuartos, aquí voy a tener 4 tercios, ¿no? Continuamos. Entonces, de esa manera es como se llegan a identificar, digamos, las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Seguimos. Entonces tenemos aquí la relación de las funciones trigonométricas para ángulos notables en un triángulo rectángulo. Cuando hablamos de ángulos notables, estamos hablando de esos ángulos sobresalientes que siempre tienen un resultado exacto, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando del ángulo de 45 grados, 30 y 60, ¿no? Ya, entonces esos ángulos notables se llaman notables porque tienen un dato exacto. ¿Listo? Nos dice, a ver, el triángulo notable, obviamente de estos ángulos notables, más adelante nos van a dar su definición. Hay una tabla de datos para seno, coseno y tangente que les va a servir para continuar con los demás temas que vienen más adelante, ¿no? Entonces aquí, el triángulo notable, si nos fijamos bien, de 45, si tenemos 45, 45 y un ángulo de 90 grados, hacen un total de 180 grados, ¿no? La sumatoria de los ángulos internos. Y al trabajar con 45 y 45, aquí dos ángulos internos iguales, entonces estaríamos hablando también de dos lados iguales. Y cuando tenemos dos lados iguales y dos ángulos iguales contiguos, eso quiere decir que estamos hablando de un triángulo isósceles, ¿no? Donde su respuesta va a resaltar directamente a lo que es el trabajo de la hipotenusa, como se puede ver. Lo mismo aquí en triángulos notables de 30 grados y de 60 grados, ¿no? Es lo mismo. Esto haciendo referencia a los datos que resaltan. Por ejemplo, digamos, si aquí tengo un triángulo que tiene 60 y 30, ¿no? Obviamente que este ángulo de aquí va a tener 90 grados, pero al unir estos dos triángulos se forma un triángulo equilátero. ¿Listo? Aquí, ¿por qué? 30 más 30 es 60, 60, 60. Tenemos tres ángulos de 60. 3 por 6, 180 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con sus lados? Sus lados también llegarían a ser iguales. Eso quiere decir, si tengo aquí 2A, aquí voy a tener 2A y aquí también voy a tener 2A, ¿no? En base a esos, más que todo rotan los triángulos notables, esto con los grados notables, que serían 45, 30, 60 grados. Continuamos. Aquí nos dan algunos datos para reemplazar, ¿no? Solamente tenemos que reemplazar en base a las funciones trigonométricas. A continuación se les está mostrando la tabla, ¿no? Aquí está la tabla de los ángulos notables, donde nos dice directamente, sin necesidad de utilizar la calculadora, van a venir a decir cuánto es el seno de 45 grados, es raíz de 2 sobre 2. Cuánto es el seno de 30 grados, es un medio, ¿no? Son datos exactos. Secante de 60 grados es 2. Cosecante, digamos, de 30 grados es 2, ¿no? De esa manera, esa tabla la tienen que copiar para que tengan información relevante al momento de resolver los ejercicios. Ahora estamos aquí trabajando con estas razones, ¿ya? En estas razones solamente tenemos que hacernos ayudar con esta tabla. Por ejemplo, tengo este primer ejemplo, nos dice calcularé que va a ser igual a seno cuadrado de 30 grados más tangente de 37 grados. Lo único que tengo que hacer en vez de trabajar con la calculadora es venir aquí. Busco seno cuadrado de 30 grados, ¿no? Entonces seno de 30, seno de 30 que sería un medio. Ahí está, seno de 30. Como está elevado al cuadrado, obviamente que va a estar elevado al cuadrado. Más tangente de 37, tangente de 37, aquí está, tangente de 37 es 3 cuartos. 3 cuartos, aquí es igual, entonces
solamente tenemos que trabajar con las operaciones indicadas. Esta potencia se reparte tanto para el numerador y el denominador. 1 elevado al cuadrado es 1, 2 elevado al cuadrado 4, se suma con 3 cuartos. Cuando tenemos denominadores iguales se copia el mismo denominador, ¿no? A ver, vamos a copiarlo. Se copia el mismo denominador y se suman los numeradores. 3 más 1, 4. 4 dividido entre 4 llegaría a ser 1. Ahí está el resultado, ¿no? Para los que se preguntaban de dónde venía todo esto. Es prácticamente eso. Hay ejercicios que ustedes lo van a realizar. Solamente tienen que reemplazar, ¿ya? Incluso aquí tienen que trabajar con una de las opciones. Una de las opciones es la correcta, ¿ya? Eso lo van a trabajar en su cuaderno de ejercicios. Listo. Ahora vamos a pasar a lo que es resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos. En la resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos tenemos que hacer referencia más que todo con la resolución de triángulos, rectángulos. Tenemos que hacer referencia en la utilización de tres fórmulas. Uno es el teorema de Pitágoras, el segundo es la sumatoria de ángulos internos, como se está viendo aquí, y el tercero es funciones trigonométricas, que nos van a servir para resolver los ejercicios. Como su nombre indica, son triángulos rectángulos, o sea, vamos a tener un ángulo recto, es de 90 grados. En base a ello se va a poder calcular todos los lados faltantes y los ángulos también faltantes, ¿no? Puede haber, digamos, así como se está viendo, un ejercicio, o puede haber con problemas, ¿no? Como se puede ver aquí, están trabajando ya directamente con ejemplos ya elaborados. ¿Listo? Vamos a hacer énfasis en este ejemplo. A ver. Entonces explicamos. Nos dicen, fíjese en este triángulo rectángulo, conocemos tres datos. Uno, un lado, dos lados y el ángulo que vale 90 grados. Este ángulo, ¿no? Seguimos. Entonces, si yo quisiera hallar el lado C, me voy a hacer ayudar con el teorema de Pitágoras, ¿no? C elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Vamos a verificar si realmente se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, C elevado al cuadrado tiene que ser igual a uno de los catetos elevados al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado, que sería 30. 30 elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, para hacer desaparecer esta potencia 2, raíz cuadrada para ambos miembros. En el primero se simplifica y me quedaría C, como se está viendo ahí, y el otro raíz cuadrada de 20 más 30 elevado al cuadrado, ¿no? Se verifica haciendo los cálculos respectivos, entonces llegaríamos a el resultado de C, ¿no? Como se puede ver ahí, el resultado de C. Para el cálculo de A, ahora vamos a trabajar lo que es directamente con el cálculo de alfa. Vamos a trabajar con funciones. Estamos agarrando en este caso una función tangente. A ver, tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Se está haciendo ayudar con los datos que le está dando el problema, ¿no? Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 20 sobre 30. Aquí está 20 sobre 30. Quiero despejar función, que sería tangente. Como está multiplicando al ángulo alfa, este va a pasar al otro lado con signo cambiado. Eso quiere decir con tangente a la menos 1. Eso, tangente a la menos 1 de 20 sobre 30, lo van a calcular en la calculadora científica y van a tener este resultado. Nada más. Ahora, una vez teniendo ya ese ángulo alfa, solamente tienen que sumar los ángulos internos, que sumados hacen 180 grados, ¿no? Aquí está. De la misma manera como estamos trabajando lo mismo, ¿no? Digamos, voy a decir alfa más, que sería, aquí estamos trabajando con beta, más 90 grados, hacen 180 grados. Reemplazan, ¿no? Aquí alfa ya saben cuánto vale 33 grados, ¿no? 33 grados, 1 minuto, 41 segundos y todo eso lo van a sumar con 90 más 33
y lo van a ir a restar a 180. De ahí que me va a quedar este resultado que están viendo aquí, ¿no? Aquí está, queda 56 grados 18 minutos 36 segundos. Nada más, eso es todo para hallar los triángulos rectángulos. También les recomiendo que vean los videos que voy a dejar en la descripción del video para que puedan guiarse de la mejor manera, porque están hechos en una pizarra física. También son creación de parte mía, ¿no? Eso hablando con los triángulos, de los triángulos rectángulos, de la resolución. Ahora vamos a hablar de los triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Cuando se trabaja con triángulos oblicuángulos, obviamente fíjense que aquí tengo problemas. Esos problemas ya están resueltos en este caso, ¿ya? Nos dan unos cuantos problemas para que nosotros los resolvamos. Eso ya lo vamos a hacer en el transcurso del avance de los temas. Listo, también a medida que vayan surgiendo dudas, solamente háganlo llegar en el sector de comentarios para que yo así pueda disipar las mismas. Bueno, continuamos entonces con triángulos oblicuángulos. Para la resolución de triángulos oblicuángulos es necesario solamente utilizar dos propiedades. Eso quiere decir ley de cosenos o la ley de senos. ¿En qué consiste esto? Fíjense, aquí estamos trabajando con la ley de senos. Ahora aquí la ley de cosenos. Prácticamente aquí nos están dando para que completemos, ¿no? Fíjense, si aquí está trabajando con b elevado al cuadrado, pues entonces aquí trabajaremos con a elevado al cuadrado y c elevado al cuadrado menos el doble producto de esas letras, que sería a c por coseno. Como estamos hablando del lado b, ahora será coseno del ángulo b, y lo mismo aquí, ¿no? Entonces serían esas tres propiedades para diferentes lados. Eso quiere decir para el lado a, para el lado b, para el lado c. ¿Listo? Mientras que sucede en la ley de senos, puede ser la parte de arriba o la parte de abajo, que me da lo mismo, esas identidades, ¿no? Entonces esas son las fórmulas, ¿ya? Vamos a explicar un ejercicio como lo están resolviendo, ¿ya? Aquí está, nos dice en el triángulo ABC, si C, el ángulo C vale 105 grados, aquí está 105 grados, el ángulo B vale 45 grados y el lado A vale 6 grados. Entonces en este caso tienen que tomar en cuenta que en cada triángulo, en la resolución de un triángulo siempre les van a facilitar tres datos. Puede ser dos lados y un ángulo, puede ser tres lados, tres ángulos, ya eso dependiendo, pero en base a eso tenemos que ir resolviendo encontrando los demás datos faltantes del triángulo, ¿no? Entonces para ello solamente aquí nos dice calculamos el ángulo A. Para calcular el ángulo A está fácil, ¿no? Como ya me han facilitado dos ángulos, tranquilamente puedo saber el tercer ángulo. Aquí está consumatoria de ángulos internos, ¿no? Entonces, ¿cuánto me dice que va a salir? Es el ángulo A vale 30 grados, ¿no? Fácil. ¿Por qué? 105 más 45 hacen 150. 150 para llegar a 180 solamente me faltarían 30 grados, ¿no? Fácil. Una vez teniendo eso, yo creo ese dato de 30 grados, ¿no? Han hallado para trabajar con la ley de senos, porque la ley de senos se trabaja sí o sí tienen que tener, para trabajar con la ley de senos sí o sí tienen que tener un ángulo y su lado opuesto, el ángulo y el lado opuesto. Entonces aquí fíjense que esto ya tienen el lado A y tienen el ángulo A. Entonces tranquilamente trabajan con eso, hallando una de estas incógnitas, ¿no? Aquí B no tenemos cuánto vale, no sabemos, pero sí sabemos cuánto vale seno de B, el ángulo B vale 45 grados, ¿no? Ese seno de 45 grados, fíjense aquí, va a venir aquí, están despejando lo único que es B. Seno de B, como está dividiendo en el primer miembro, al segundo miembro pasa a multiplicar, ¿no ven? Reemplazan datos, ahí está, seno de 45, ¿cuánto vale A? Vale 30, seno de 30 por el lado A, que vale 6. Anotan en la calculadora y les va a salir el resultado. Ahora en el siguiente paso vamos a trabajar con la ley de cosenos. ¿Qué dato nos faltaría? Nos faltaría C, saber C. Entonces dicen C elevado al cuadrado va a ser igual a lado A elevado al cuadrado, que sería 6, B
8,5 elevado al cuadrado menos el doble producto del primero, del primero con el segundo, ¿no? Ahí está. Por coseno del ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo C? Vale 105. Todo eso anotan en la calculadora y les va a salir el resultado, como se puede ver. Obviamente despejando lo que es la potencia 2. Nada más. Eso es aplicando lo que es las propiedades para calcular la resolución de un triángulo oblicuángulo, ¿no? Prácticamente eso. Listo. También tenemos ejercicios, lo mismo que uno que otro ya está resuelto en los tutoriales que estoy dejando en la descripción del video. Tomar en cuenta eso, véanlo. Y en base a ello solamente algunas preguntas más están surgiendo, ¿no? Como por ejemplo esto, donde podemos hacer este teodolito, ¿ya? Con una escuadra. ¿Listo? Lo vamos a hacer en el transcurso del avance de los temas con todos los estudiantes que pasan con mi materia, ¿no? Continuando todo eso, vamos a llegar a lo que son los números complejos, pero esto lo vamos a dejar para una siguiente ocasión. Entonces, esperando que se haya llegado a entender toda la explicación, se despide el profe Iván.